Julio Saavedra. Don Manuel Bellano. Por tanto, y en virtud de las facultades que me revisten, ordeno y mando que se haga y tenga este pueblo por el de Nuestra Señora del Pilar de Curuzú, Coatiaco. Cuando el clarín encendía la aurora de nuestra patria, su presente fue la entrega de su vida en las batallas. El amor lloró su nombre, hecho sombra en la distancia, peregrino de la guerra, liberando nuestra patria. Cazadores correntinos, combatientes de Belgrano, soldados con San Martín, glorias de nuestro pasado, correntino, corajudo, cementera libertaria. Nadie conoce tu nombre y eres padre de la patria. Cazadores correntinos, con más de 200 años de historia y de gloria, iluminen ustedes en sus uniformes y en su bandera, y que cuando saquen las armas hoy sea nada más que para recordar el ayer, pero que cuando sus mentes actúen lo hagan con el carácter reflexivo que deben tener los correntinos para encontrarnos definitivamente en el camino de la unión, la concordia, la paz, para lograr el progreso que merece nuestra sociedad. Cazadores correntinos, en este 25 de mayo, emulando a ustedes el 1807, por este día, ¡que viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! Cazadores correntinos, combatientes de Belgrano, soldados con San Martín, glorias de nuestro pasado, correntino, corajudo, cementera libertaria. Nadie conoce tu nombre y eres padre de la patria. Una historia de aquellas se inició en 1806, al final, después de la primera invasión inglesa. Buenos Aires advierte que no es un juego lo de los sajones y que se nos vienen. Una historia que arranca con el primer cuerpo armado, Cazadores correntinos Juan Ventura Benítez. Su estandarte es el que enasta la bandera de la patria de nuestra ciudad de Corrientes y de nuestra incipiente provincia que se iba constituyendo. Y es que el primer desafío en defensa de la soberanía de nuestra nación, que aún no la era, porque estamos hablando de los momentos previos a la Revolución de Mayo. El nombre de Napoleón Bonaparte comenzaba a conocerse, respetarse y temerse. San Martín embarca en la fragata Dorotea y enfrenta a navíos franceses.
fue tomado prisionero ahí y liberado a los pocos días. En 1801 interviene en la guerra contra Portugal y a fin de ese año desempeñó una comisión de servicio donde es atacado y herido en un bosque cerca de Salamanca. Asciende en Cádiz a segundo ayudante y contaba tan solo con 24 años. Por entonces Inglaterra combatirá incansablemente contra el poder de Napoleón. En 1805 se produce un duro enfrentamiento naval en Trafalgar. La escuadra inglesa derrota a la alianza franco-española. El almirante Nelson pagará con su vida el precio de la victoria. Inglaterra queda dueña de los mares y aprovecharía bien pronto. Tropas inglesas ocupan Buenos Aires durante 46 días. La reacción de españoles y criollos comandados por Santiago de Liniers alcanza la reconquista el 12 de agosto de 1806. Al año siguiente, nueva invasión, esta vez más poderosa. Son 11.000 los ingleses desembarcados. Buenos Aires los enfrenta en pie de guerra. Los cazadores correntinos debutan en los corrales de Misereres, comandados por Fernández Blanco. Otra vez los ingleses se rinden. Los criollos toman conciencia de su propio poder. Donde zafamos, y estaban a la espera estos correntinos de un número igual, que estaban llegando de Corrientes según anuncio por decisión del teniente de gobernador Pedro de Fontevila, a quien le había reclamado la posibilidad de unas milicias, el Cabildo de Buenos Aires y en particular el virrey Sobremonte. El 14 de agosto de 1806, 44 correntinos residentes en la ciudad de Buenos Aires se reunieron en asamblea y constituyeron la Compañía de Cazadores Correntinos. Estaba ahí transcurriendo el final de la primera invasión inglesa y partieron desde acá, desde San Roque, del centro de la provincia, y prácticamente de a pie unos 40 hombres se llegan hasta el puerto de Esquina, donde embarcan hasta Buenos Aires. Y así fue que con sombreros al aire y zapucay fueron recibidos en el puerto de la capital del virreinato por sus comprovincianos, estos 40 guerreros, allá por el mes de marzo de 1807, los que portaban un modesto armamento. Los 84 integrantes del cuerpo tuvieron un corto e intenso adiestramiento en Retiro, de donde saldrán a enfrentar a los que estaban prestos a invadir por segunda vez nuestro suelo.
esta hermosa historia de los cazadores correntinos, es preciso también paralelamente recordar el contexto mundial y regional en el que se desarrollaban estos acontecimientos al momento de nacer nuestros cazadores correntinos. Las invasiones inglesas fueron dos expediciones militares fracasadas que el Imperio Británico las emprendió en 1806 y 1807 contra el virreinato del Río de la Plata, que no era argentino, sino que pertenecía a la corona española. ¿Cuál era el objetivo de los ingleses? Anexar todas estas tierras a Gran Bretaña. Esto ocurría en el marco de la guerra anglo-española, que se dio durante 5 años entre ellos, desde 1804 a fines hasta 1809. Esta era la guerra número 11 que sostenían Inglaterra y España. Recordemos que Inglaterra marca una diferencia por su progreso, siendo líder como una potencia mundial, pero también España, por este descubrimiento de las Américas y sus colonias, era la otra nación fuerte. Mientras en toda América y Europa se esparcían las influyentes ideas relacionadas con la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y las políticas liberales progresistas del gobierno de Gran Bretaña, España continuaba con su política vieja, tradicional en América. Es decir, acá no habían factorías y tampoco había capacidad de absorber los productos procedentes del Nuevo Mundo, de la Europa y de Oriente, y frenaba así esta conducción española obsoleta, frenaba el desarrollo económico de todos sus virreinatos americanos. España solo tenía interés en la extracción de metales preciosos, con los cuales financiaba sus guerras y alianzas. En cambio, Inglaterra transitaba el camino hacia la industrialización y por tanto crecía allí la demanda de productos primarios. Hay que decirlo con todas las letras. Esta región del Río de la Plata era una de las más pobretonas de todas las colonias. ¿Por qué? Y porque no teníamos metales preciosos a flor de tierra, como sí lo tenía el Potosí, ni hablar el Brasil al lado nuestro. En ese virreinato del Río de la Plata, y en particular lo que era el territorio argentino de hoy, la actividad económica principal era la ganadería, pero como no habían frigoríficos aún, o sea que lo único útil para exportar era el cuero. Eso sí, había indudablemente en el virreinato del Río de la Plata un elemento ya criollo, natural de estas tierras, con un concepto muy elevado y un criterio culturalmente muy de avanzada, que era el valor que apreciaban fundamentalmente los ingleses y temían, en algún caso, los españoles. Por algo, el gran Pericles, 400 años antes de Cristo, ya decía: la riqueza de una nación no está en la fertilidad de sus tierras, en sus minerales, en la potencialidad de alguna industria. No, la riqueza de una nación está en su clase gobernante. Qué gran definición.
Y eso era los que ingleses, españoles e inclusive portugueses respetaban de este Río de la Plata. Recordemos eminencias intelectuales como Belgrano, Moreno, Castelli, Donado, hombres que manejaban el concepto universal de la economía y de la política. Fueron dos las invasiones inglesas al Río de la Plata. Las estudiamos en la primaria, en el secundario, siempre la escuchamos. La primera en 1806, en la que las tropas británicas ocuparon la ciudad de Buenos Aires. Tantas veces leídas en la escuela primaria, en el secundario, escuchando a nuestros profesores, cambiando las opiniones con papá, mamá en casa y en fin, con singularidades que rodeaban a estas invasiones inglesas. Y es cierto, hay singularidades que es preciso también, en un tiempo de reflexión y de pausa, ponerla en su justo lugar, y fundamentalmente a los protagonistas. Y en esta historia donde nuestros cazadores correntinos debutan militarmente y luego lo siguen haciendo en distintas instancias con otros uniformes, integrando otros cuerpos militares en esta patria chica nuestra, como la denominaba Ferrer, luchando fundamentalmente por la organización nacional y por la Constitución Nacional que nos dimos después de formar 5 ejércitos libertadores contra el dictador porteño. La primera de las invasiones en 1806, en la que las tropas británicas ocuparon la ciudad de Buenos Aires y que fueron vencidas 45 días después. Que fueron vencidas 45 días después por un ejército que provino de Montevideo, comandado por Santiago de Liniers, al que se sumaron milicias populares porteñas, y solo de una provincia aún eran los cazadores correntinos. Ese proceso fue conocido como la Reconquista. Recordemos que fue una derrota muy particular, la de los ingleses, en esta primera invasión, porque sus barcos quedaron todos en nuestras costas. Tras la capitulación de William Beresford, la flota británica continuó en el Río de la Plata a la espera de los refuerzos que habían solicitado a Inglaterra. Es decir, mantenían bloqueados los puertos de Buenos Aires, de Montevideo y Maldonado. Y es más,
William Beresford quedó preso en Luján y mantenía cordiales relaciones con varios conspicuos criollos, entre otros Juan José Castelli, Nicolás Rodríguez Peña, Hipólito Vieite, Saturnino Rodríguez Peña, que era nada más ni nada menos que secretario de Santiago Liniers. Todo esto sin que supieran los españoles, que en definitiva eran los que sostenían la guerra contra los ingleses y no se querían desprender de estas colonias. Tanto es así la relación que había de Beresford con varios hombres de nuestra ciudad de Buenos Aires, y se va a Montevideo. Pero ¿cómo se va a Montevideo? Esos mismos hombres los sacan de la cárcel supuestamente para trasladarlo a otro lugar más seguro y lo llevan hasta la zona del Tigre. Ahí le tenían preparado un barco para que cruzara el río y se llegara hasta la misma Montevideo. ¿A qué? Y tenía el plan Beresford. Él no quería atacar Buenos Aires. Él lo que quería era proveerle de posibilidades a los criollos para que se independicen. Era la teoría de Beresford. Y en Montevideo le dijeron no, ya están viniendo refuerzos de Inglaterra. Se nos sumarán por lo menos 10.000, 15.000 hombres más. Y no solo eso, sino que le pedimos a usted, almirante Beresford, que comande este segundo ataque a la ciudad de Buenos Aires. Y él dijo no, esto no lo voy a hacer, yo me retiro. Y así fue que se embarcó hacia Londres. Los ingleses avanzaron con dificultades los 50 kilómetros que estaban desde el desembarco hasta la ciudad. Salen en esos días previos los cazadores correntinos de Retiro, comandado por el capitán Juan José Fernández Blanco. Sale con sus 84 hombres junto al batallón de cántabros de la Amistad para incorporarse a las fuerzas comandadas por Santiago de Liniers en el puente de Barracas. Ese 2 de julio los cazadores correntinos, vigilantes y sin participar, esperaban la orden para entrar en combate, pero Liniers prefiere esperar mejor ocasión para estos nobles guerreros. Cuando el clarín encendía la aurora de nuestra patria, su presente fue la entrega de su vida en las batallas. El amor lloró su nombre, hecho sombra en la distancia, peregrinos de la guerra, liberando nuestra patria. Cazadores correntinos, combatientes de Belgrano, soldados con San Martín, glorias de nuestro pasado, correntino corajudo, cementera libertaria. Nadie conoce tu nombre si eres padre de la patria.
el ejército de Liniers interceptó el primer avance inglés y lo hizo ahí cerca de Plaza Miserere, Plaza de Once hoy. Eran los corrales de Miserere, uno de los lugares más concurridos diariamente en la ciudad de Buenos Aires, porque precisamente ahí era como el piso donde llegaba la producción primaria, carne, en fin, era el abastecimiento mayor de la ciudad de Buenos Aires, de unos 40.000 habitantes por entonces. Pero ahí, cuando se enfrentan, la brigada inglesa logró dividir y hacer retroceder a los hombres de Liniers en un breve combate. Al caer la noche, la lucha cesó y muchos milicianos se retiraron a sus casas. Parecía que todo estaba perdido. Pero Gualeguaychú decidió esperar y exigió rendición inmediata. Les dio a los porteños 3 días, que los criollos utilizaron con astucia para reorganizarse militarmente. Los criollos montaron barricadas, pozos, trincheras en las diferentes calles de la ciudad por las que el enemigo podría ingresar. Reunió todo tipo de armamento y continuó los trabajos en las calles bajo la luz de miles de velas. Y llega el 5 de julio. La totalidad del ejército británico volvió a reunirse. Confiado de la supremacía de su ejército, Gualeguaychú dio la orden de ingresar a la ciudad en 12 columnas que se dirigían separadamente hacia el fuerte, que estaba en Plaza de Mayo de hoy, y hacia el Retiro por distintas calles. Los ingleses se adueñan nuevamente de nuestras calles y la ciudad era casi toda de ellos. Liniers y Álzaga habían logrado reunir un ejército de 9.000 milicianos, medio reclutones, apostados en distintos puntos de la ciudad. Mediante la lucha callejera, los vecinos en el centro de Buenos Aires superaron la disciplina de las famosas casacas rojas. Fue ese 5 de julio en los corrales de Miserere donde se inicia el camino de la derrota inglesa. Y fue allí en que nuestros cazadores correntinos tienen su bautismo de fuego. Cuando el clarín encendía la aurora de nuestra patria, su presente fue la entrega de su vida en las batallas. El amor lloró su nombre, hecho sombra en la distancia, peregrino de la guerra, liberando nuestra patria. Cazadores correntinos, combatientes de Belgrano, soldados con San Martín, glorias de nuestro pasado, correntinos por Ancud se ven. ¡Viva la guardia!
sonó la clarinada. Soy correntino, presente, y se alistó en la patriada. En los rumbos de la historia a la tierra dio su sangre, generosa y correntina, desde el mar hasta los Andes. Cazadores correntinos, combatientes de Belgrano, soldados con San Martín, glorias de nuestro pasado correntino, corajudos en verdadera libertaria. Nadie conoce tu nombre y eres padre de la patria. Era así Corrientes, junto con la capital del virreinato, la única actual provincia que tuvo cuerpo propio formado por nativos de él. Que comienza a nacer en lo que después será la provincia de Corrientes, el primer cuerpo de milicias que junto con los cántabros de Buenos Aires son los dos primeros que arma la patria que estaba engendrándose en defensa de su soberanía. Lucían sus hombres escarapelas rojas y su uniforme contaba con chaquetilla verde, con vueltas amarillas y alamares, pantalón blanco, faja roja, botas altas y sombrero alto con penacho verde y amarillo. Y fue ese el combate final de la segunda invasión de los ingleses, donde contribuyeron nuestros cazadores notablemente con la victoria patria, obligando a los ingleses a que depongan sus armas. Por ser pequeño su número, formaban brigada con el batallón de cántabros de la Amistad, al mando inicial el capitán Juan José Fernández Blanco, 1807, y en el 1821 sería el primer gobernador constitucional que tuvo Corrientes. Al mando de él, a quien luego lo suplantó el vizcaíno Nicolás Muriondo, con mayor experiencia militar, por supuesto. El segundo jefe de esta compañía era el teniente Elías Galván, recuerden, quien fue en 1811 teniente de gobernador de nuestra provincia de Corrientes, quien recibió a Manuel Belgrano cuando vino en su campaña auxiliadora al Paraguay. El subteniente de los cazadores era Juan Tomás Fernández, y también un día histórico inolvidable para Corrientes, que hacía el primer aporte desde el interior de lo que era la futura Argentina, aportando una formación militar, los cazadores correntinos. En estas acciones, los cazadores tuvieron 6 muertos: Pedro José Fernández, Juan Alberto Vega, José Gabriel Chaparro, Miguel Antonio Leites, Clemente Alves de Lima y Pedro Neve. Los heridos fueron 5: Francisco Javier Molina, Joaquín Flores, Alberto Peralta, Juan Ignacio Morel y José Gabriel Gómez. Y 4 cazadores fueron tomados prisioneros: Julián Molina, Fernando Ruiz Díaz, Fernando Centurión y Baltasar Feijó. Un tiempo de hoy en el que podemos rendir homenaje a estos primeros caídos en aquella batalla. Cuando la mayoría de las columnas inglesas habían caído, Guinier exigió la rendición. Siguieron luchando encarnizadamente, no obstante, hasta que Guaylou recibió
las condiciones de la capitulación y el 7 de julio el general inglés comunicó la aceptación de la rendición. Las tropas británicas se retiraron de Buenos Aires y a los 2 meses abandonaron la banda oriental. Las bajas inglesas fueron de 311 hombres muertos, 700 heridos y 1.800 capturados o desaparecidos. Las invasiones inglesas fueron uno de los antecedentes inmediatos que tuvo la Revolución de Mayo de 1810, que inició ahí el proceso de independencia que se extendió luego por todo el virreinato del Río de la Plata. Y se frenó algo importante con esta acción defensiva, fundamentalmente, viendo los ingleses, la organización de los criollos y el vuelo conceptual de muchos de ellos que marcaban una diferencia en la Sudamérica. El gobierno de Inglaterra había iniciado la idea de una nueva intervención militar en América. Esta vez planeaba presentarse como libertador y no como conquistador, para así obtener el beneplácito de los criollos. Asesoraba a los ingleses el gran americanista venezolano Francisco de Miranda, y era bajo la idea de crear en América una monarquía constitucional como en Gran Bretaña. El plan consistía en enviar una fuerza poderosa y llevar armamento tanto para las tropas británicas como para un ejército criollo que se pensaba constituir al llegar. Otro ejército de 10.000 ingleses iría a Venezuela a apoyar a Miranda, que llegaría antes de alzar a sus propios compatriotas locales. Sin embargo, estas derrotas sufridas por los ingleses en el Río de la Plata llevaron a tomar apunte al país británico. Hicieron desistir a los británicos en sus sueños de conquistar la América española y desde entonces actuarían indirectamente financiando las revoluciones y guerras civiles que fragmentarían el imperio español. De esta manera se diluyó ese nuevo intento de intervenir el Río de la Plata y se disipó a partir fundamentalmente de la ayuda que comenzó a darle Inglaterra para pelear contra Napoleón en su suelo. Es en esa instancia donde recordemos que un joven militar nacido en Yapeyú, José de San Martín, con el grado de teniente, peleaba en el ejército español al lado de los ingleses para terminar con la invasión napoleónica. Época evoluciona. Más información, más páginas, más suplementos. Somos primeros en venta. El diario que la gente elige. ¿Y vos, qué vas a leer hoy? La captura del rey de España por parte de Napoleón hizo el resto. Hay que tener en cuenta que los criollos preferían cualquier alternativa, y si eran los ingleses mejor, antes que vuelva Fernando VII, el que, cuando se zafa de las cadenas que lo tenía atado en Bayona Napoleón,
vuelve al poder cuando es derrotado por los ingleses. Napoleón vuelve al poder en España. Que a las colonias sublevaba a sus súbditos contra de él, y ahí entró a enloquecer. Montó en cólera, enloqueció de odio y rencor pensando en una venganza que acunó en su paranoia y dio muerte a miles y miles de españoles en la propia península ibérica, porque veía un traidor en cada esquina de su andar. Eso es lo que llevó a tener distintos criterios, inclusive de 1810 hasta 1816 que nos damos nuestra independencia. Fue el retorno de Fernando VII totalmente fuera de sí y con una visión de venganza solamente en sus planes. Y es así que San Martín requirió de la ayuda marítima y militar de Inglaterra. Tenía complejos como hoy algunos estupiduelos pseudohistoriadores que están con ese patrioterismo pueril. E Inglaterra, en la mayor parte de nuestra historia, mucho le dio a Argentina a Inglaterra y Inglaterra a Argentina. Y es así. San Martín le requirió de la ayuda marítima y militar a Inglaterra. Y los ingleses enviaron a las costas del Pacífico barcos y militares. El más conocido de ellos fue Cochrane, que tuvo gran participación cuando su ejército venció a los españoles por mar. Santiago de Liniers expresó el 20 de octubre de 1807 este acto de modelación en un cuerpo que desde su origen fue el más perfecto modelo de aplicación, celo, constancia y disciplina, y que en el combate empeñado con el enemigo al poco rato se sostuvo con una dignidad, firmeza, valor y entusiasmo dignos del mayor elogio, obligándole con su vigorosa resistencia a contenerse a los extranjeros en aquel paraje, sin proseguir los ingleses el ataque a pesar de la ventaja del número. Es la mejor prueba del acendrado amor patriótico que ardía en sus generosos pechos y de que han dado tantos y tan relevantes testimonios estos cazadores en el curso de su carrera. La historia de Corrientes tiene en su haber una riqueza de tal dimensión que lo llevó a decir a Jorge Luis Borges: para entender bien la historia nacional es preciso leer primero la historia de Corrientes.
Y es así. No es jactancia, soberbia, ese amor al correntinismo mal entendido porque Corrientes, no. Lo que pasa es que la pluma de quienes hicieron, escribiendo capítulos enormes en su hacer cotidiano, la historia de Corrientes, fueron hombres y mujeres notables que tuvo afortunadamente la Argentina en distintos periodos, como el del grito comunero de 1764, que al grito de ¡viva el común! Queremos gobernarnos nosotros, en nombre del rey, pero nosotros acá. El grito comunero, se dice, fue la primer Sevilla libertaria de emancipación que se escuchó en la América del Sur. Pero también cuando llegan los tiempos de campanadas vibrantes del 25 de mayo, y vino Belgrano, y nos pidieron que nos sumamos a la causa de Mayo, y fue Corrientes el primer cabildo del interior que dio su adhesión y eligió su primer diputado a la Junta Grande. Esos hechos, sumados a la gran circunstancia de haber tenido uno de los hombres más enormes que haya dado el periodo de la organización nacional acá, en nuestro suelo, sencillo, simple, federalista como ningún otro en el país, republicano, y fue don Pedro Ferrer, prácticamente el artífice intelectual de la organización nacional. No cejó hasta que nos dimos la Constitución Nacional en 1853. Y era Corrientes ya no una provincia aún, en 1780, cuando viene a instalarse aquel gran español José María Durán, que pone el primer gran astillero en Corrientes, el que en una década más le venderá a don Juan Ferré, el papá de Pedro, un astillero que luego lo hereda Pedro Ferré, el oficio de carpintero de Rivera, que con orgullo lo demostraba en los salones de Buenos Aires, cuando algunos de Levita querían subestimarlo diciéndole cómo le va el carpintero. Y él terminó en sus memorias inclusive diciendo: qué satisfacción la de que me haya enseñado mi padre este oficio y que yo haya podido mantenerme y con ello también no costarle un peso al erario público, para que la educación de mi provincia tuviera los beneficios que personalmente como gobernador lo podía haber tenido. Esa figura enorme que como una posta en el tiempo la toma después Juan Gregorio Pujol, el Juan Pujol, otra enorme figura de nuestra provincia. Esa es la base que tuvo Corrientes, federal y republicana, hombres que aportaron a la nación enormes cosas. Entonces, por eso, de ahí, del haber tenido una definición propia como provincia que fue defendiendo únicamente el legado de su historia, peleamos con 5 ejércitos libertadores contra la dictadura más sangrienta de Buenos Aires, hasta que pudimos sacarnos del Río de la Plata a Juan Manuel de Rosas, nos dimos la Constitución Nacional y ahí comienza a organizarse el país. Sin olvidar al cazador correntino Manuel Vicente Ramírez de Curuzucuatiá, aquel que inicia su larga carrera militar con este cuerpo de ejército y termina a los 76 años
combatiendo en la guerra del Paraguay, donde el general Mitre lo condecora con el grado de general de la nación. Es el militar de más larga actuación en nuestra Argentina. Esta, Irupé, es la historia de los primeros combatientes organizados que tuvo la patria y que llegaron a Buenos Aires en defensa de nuestra soberanía nacional. Y desde ya, que de ahí en más, los cazadores correntinos fueron trasladando en las distintas agrupaciones militares el alma de ese embrión inicial en nuestra Argentina. Cazadores correntinos, tienen ustedes el honor de ser el amanecer de las armas de Corrientes, aquellas que levantamos cuantas veces fue necesario en defensa de nuestra autonomía provincial, las mismas armas que dimos a Manuel Belgrano cuando llegó a nuestra provincia con su ejército auxiliar para convencer a paraguayos de que se sumen a la causa de Mayo. Las mismas armas correntinas que trasladamos luego con el espíritu del sargento Cabral al mismo retiro y a los cuerpos del general San Martín. Esas armas que luego armó Corrientes, 5 ejércitos libertadores en defensa de la autonomía provincial, del federalismo y de la organización nacional. Lloró su nombre, hecho sombra en la distancia, peregrino de la guerra, liberando nuestra patria. Perdón. Cazadores correntinos, combatientes de Belgrano, soldados con San Martín, glorias de nuestro pasado, correntino corajudo, cementera libertaria. Nadie conoce tu nombre y eres padre de la patria. En un temple artístico, militar y policial, la reminiscencia de aquella época de gloria. Cazadores correntinos de hoy que enastan en esta bandera histórica y en el corazón de ellos la mejor herencia patriótica de nuestra Argentina, pero también llevan en ellos, en su sangre, reciclando el temple maravilloso de los patriotas correntinos que dieron la mayor cuota de sangre en defensa de la libertad y la organización nacional. En los pechos de ellos vibra aún el temple de Genaro Verón de Astrada, aquel gobernador cuyo martirologio encendió el grito de libertad y organización nacional en nuestra Argentina. Por eso les pido a ustedes, cazadores, lleven con orgullo este uniforme y que sirva además para que como una tea ilumine la mente de quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos de Corrientes. Al pie de esta histórica casa de gobierno, sean ustedes la antorcha permanente que incentive a mejorar las conductas de los correntinos, que mejoremos todos en el afán de una concordia que sea ejemplar para la juventud y la niñez. Cazadores correntinos con más de 200 años de historia y de gloria, iluminen ustedes en sus uniformes y en su bandera
y que cuando saquen las armas hoy sea nada más que para recordar el ayer, pero que cuando sus mentes actúen lo hagan con el carácter reflexivo que deben tener los correntinos para encontrarnos definitivamente en el camino de la unión, la concordia, la paz, para lograr el progreso que merece nuestra sociedad. Cazadores correntinos, en este 25 de mayo, emulando a ustedes el 1807, por este día, ¡que viva la patria! ¡Viva! Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas que tembló no harán noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud al gran pueblo argentino, salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud, y los libres del mundo responden. Cazadores correntinos, en este 25 de mayo, emulando a ustedes el 1807, por este día, ¡que viva la patria! ¡Viva! Cazadores correntinos, combatientes de Belgrano, soldados con San Martín, glorias de nuestro pasado, correntino, corajudo, cementera libertaria. Nadie conoce tu nombre y eres padre de la patria. Los estrellas vivas, bendiga el sol mi tierra, viva mi patria.